empapados del espíritu que inunda lo reflexionado hasta aquí, ahora nos sumergimos en la vena del Evangelio para encontrarnos con el hombre Dios que da sentido a toda nuestra vida. Bodas de Caná, Juan 2, 1, 11. Jesucristo convirtió 600 litros de agua, que es una sustancia líquida, inodora, insípida e incolora en pequeña cantidad, y verdosa o azulada en grandes masas, que está formada por la combinación de un volumen de oxígeno y 2 de hidrógeno, en 600 litros de vino, que es una bebida alcohólica que se obtiene del zumo de las uvas exprimidas, cocido naturalmente por fermentación. Puedo asegurar que este vino sería el mejor vino posible, el más exquisito caldo que jamás haya gustado el paladar más exigente. ¿Con alguien que haya hecho semejante cambio en la naturaleza de una cosa para ser otra cosa? La esencia es un conjunto de características necesarias e imprescindibles para que algo sea lo que es. Cristo cambió la esencia del agua en esencia de un excelente vino. ¿Cómo lo pudo hacer? El ejercicio de toda la ciencia humana que se conoce hasta el día de hoy, tratando de cambiar el agua en vino, no haría posible lo que Jesús consiguió en el acto solo porque lo quiso, sin mover una pestaña, al imperio de su voluntad divina. Curación del hijo del funcionario. Juan 4, 46, 54. El hijo de un funcionario real estaba enfermo. Dice el Evangelio que era una enfermedad de muerte. Este era el diagnóstico de los facultativos de la época. El funcionario que vivía en Caná se llega a Jesús, que estaba en Caná de Galilea, y le implora que baje con él a Cafarnaúm y cure a su hijo porque se le muere. El funcionario cree en el poder de curación de Jesús, siempre y cuando personalmente el taumaturgo toque a su hijo, esté presente en el habitáculo donde el niño agoniza. Jesús le echa en cara su falta de fe, la misma que le pone a prueba cuando le asegura en ese instante y a distancia que le ha escuchado, y en virtud de su querer y poder, el niño se ha curado, sin hacer ningún signo externo, sin ninguna señal espectacular, sin aparatosa invocación al cielo, simple y llanamente por virtud de su voluntad divina. ¿Conoce a alguien que haya curado a un niño enfermo y agónico en el acto, con solo quererlo y a distancia?
El paralítico de la piscina. Juan 5, 1, 10. El siguiente milagro que nos relata el evangelista San Juan ocurre dentro de un lugar, una edificación con 5 pórticos situada en Jerusalén, cerca del templo, en la cual había un estanque rodeado por una muchedumbre de enfermos e impedidos que creían en el poder curativo de estas aguas cuando en ocasiones eran agitadas por algún hecho sobrenatural, de suerte que el primero que entraba en ellas, después de la agitación, quedaba curado. Entró Jesús en este lugar y vino a fijarse en un hombre que yacía en el suelo paralítico. Conoció que este hombre llevaba allí mucho tiempo, y así era, porque el evangelista nos dice que este hombre sufría esta enfermedad ya 38 años. Jesús se acerca a este hombre y le pregunta si quiere curarse. El paralítico le dice que sí y le da sus razones de por qué todavía no está curado. Ni se imagina que el hombre con el que habla le va a curar en el acto. Así fue. Al mandato imperativo de Cristo, este hombre sanó de inmediato. Se levantó, tomó a cuestas su camilla y se marchó a su casa. ¿Conoce a alguien que haya curado en el acto a un enfermo tetrapléjico durante 38 años? Multiplicación de los panes y peces. Juan 6, 1, 15. Al final del segundo año de predicación pública, en un paraje determinado, Jesús alzó la vista y vio una gran muchedumbre que venía hacia él. Sintió pena de esta gente. El día estaba avanzado y se dispone a ejecutar un milagro impresionante. Pregunta a sus discípulos de qué viandas se dispone. 5 panes y 2 peces, le responderán. Mandó que la multitud se sentara sobre la hierba de aquel campo y bendiciendo estos panes y peces, dando gracias, comenzaron a multiplicarse inauditamente en sus manos y en las manos de sus discípulos que los repartían hasta saciar a una multitud probablemente superior a 10.000 personas, hombres, mujeres y niños. Lo mío es hacer números, y si ahora hago un pequeño cálculo, le diré que si cada comensal, al mar su apetito, ingirió de media entre 500 y 700 gramos, resulta que estamos ante la sorprendente cifra de entre 5 y 7 toneladas de pan y pescado. ¿Lo entiende bien? Sí. Los 5 panes y 2 peces se convirtieron en 5.000 o 7.000 kilos de alimentos que fueron distribuidos también
con milagrosa celeridad, porque la tarde iba cayendo. ¿Qué le parece? Ahora yo le pregunto, ¿conoce a alguien que haya materializado semejante prodigio o algo parecido? Jesús camina sobre las aguas del mar. Juan 6, 16, 21. En el día del anterior acontecimiento, contemplado por más de 10.000 testigos, ¿puede negarse su historicidad? Cuando ya se hizo de noche, los discípulos de Jesús se embarcaron para cruzar el lago. Jesús no iba con ellos, y en esto se encrespó el mar, y remaban con fatiga sin avanzar mucho. De pronto ven a Jesús que caminando sobre las aguas, sobre este mar encrespado, se acercaba hacia ellos. Sintieron pánico y Jesús les dice: no tengáis miedo. Creen ver un fantasma y Pedro grita: si eres tú, Señor, mándame ir a ti sobre las aguas. Y el Señor le dirá: ven. Pedro comenzó a caminar también sobre la mar gruesa. Se acercaba a Jesús, pero el viento recio le entró miedo y se hundía. Señor, sálvame. Y al punto Cristo extendió la mano, lo agarró, subieron a la barca y amainó el viento. Además de estos dos hombres, ¿conoce a alguien que haya caminado sobre el mar encrespado por un fuerte viento? Curación del ciego de nacimiento. Juan 9, 1, 41. Nos acercamos al final del tercer año de la vida pública de Jesús y asistimos a otro portentoso milagro del Hijo de Dios hecho hombre. Un joven ciego de nacimiento se presenta a nuestra atención. ¿Ciego de nacimiento? Sí, que no había visto nada en su vida. ¿Cuál es la causa de ceguera de nacimiento? En clave médica, una de las causas de este no ver nada es consecuencia de una fibroplasia retrolental, por la cual se produce un trastorno en el desarrollo de los vasos sanguíneos retinales del bebé. Y severa se caracteriza por la proliferación vascular retinal, desprendimiento de retina y ceguera irreversible ya antes de nacer. El ciego de nacimiento puede imaginar de manera muy sui generis la realidad de las cosas. Ha habido numerosas indicaciones de sueños visuales en sujetos ciegos de nacimiento. Estas estaban basadas en declaraciones subjetivas, difíciles de demostrar objetivamente. Un ciego de nacimiento puede soñar que ve, pero cuando se le pide que describa su sueño, dichas personas recordarán algún contenido visual en sus sueños, además de componentes
táctiles o auditivos que pueden describir verbalmente. También son capaces de hacer representaciones gráficas de su contenido en forma de dibujos esquemáticos parecidos a palmeras, soles, nubes e incluso figuras humanas, aunque de forma muy sencilla y muy lejos de la realidad. Pues bien, Jesús, pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento y sin que él se lo pida, se acerca, escupe en tierra y hace con su saliva y con ese barro le unge los ojos. El ciego siente la humedad del lodo sobre sus párpados y un poco aturdido oye a Cristo que le indica que se lave en la piscina de Siloé. El ciego fue, se lavó y volvió con vista. El Señor nos sorprende a cada paso del Evangelio. No pudo curar, como en otros casos, con su poder en el acto, su palabra o simplemente con su tacto. Pues no quiso curarlo así. Dios es imprevisible. Y ahora extrapolemos del autor del milagro a otro personaje de la historia humana que nos parezca muy importante. Incluso pongámonos nosotros mismos en el lugar de Jesús. Ante nosotros está un ciego de nacimiento. Escupimos en el suelo, hacemos lodo, ungimos los párpados del ciego y por último le decimos: anda, ve al río que pasa por tu pueblo y lávate. ¿Qué puede ocurrir? Pues ocurre algo patético. El ciego está tan ciego como antes y además con todo el rostro manchado de barro. ¿Qué le voy a contar, amiga mía, amigo mío? Seríamos el hazme reír de la gente y nos veríamos inmersos en una situación tragicómica, vergonzante, en grado sumo. ¿Conoce a alguien que haya conseguido que un hombre ciego de nacimiento vea por primera vez con nitidez y para siempre? La moneda en la boca del pez. Mateo 17, 24, 27. Hasta ahora hemos mantenido la secuencia cronológica en los milagros relatados solo en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio concordado, el milagro que ahora analizamos mantiene el orden cronológico, aunque este milagro solo lo describa San Mateo. Nunca lo he visto suficientemente comentado en los libros que se han publicado sobre la vida de Jesucristo. Sin embargo, este hecho sorprende a este ingeniero que suscribe, acostumbrado al ejercicio de la lógica como herramienta fundamental para el buen hacer de su trabajo técnico. Y relación humana con las personas que hasta ahora he tenido ocasión de conocer, siempre se ha establecido sobre la base del sentido común. Normalmente, un técnico pasa de conversaciones imaginarias, mantiene una respetuosa distancia de la dudosa fiabilidad de los sentimientos que no vengan acreditados por una verdadera amistad. El pragmatismo, en una medida razonable, es una herramienta más
con la que interpreta los acontecimientos que le salen al paso en el ejercicio de su trabajo. A la vista de lo que ahora se lee, luego exentos están los hijos, mas para que no los escandalicemos, vete al mar y echa el anzuelo, y al primer pez que saques, tómalo, y abriéndole la boca hallarás un estáter. Tómalo y entrégalo a ellos por mí y por ti. Mateo 17, 26, 2. Del apartado del Evangelio al que hemos hecho referencia, me quedo con el versículo que he leído. Es un coloquio entre Pedro y Jesús sobre el pago de impuestos. Un hombre le dice a otro hombre que vaya al mar y se ponga a pescar, y sin pestañear le comunica que al primer pez que saque le abra la boca, y allí encontrará una moneda cuyo valor es suficiente para pagar el tributo que exige el Estado. Amiga mía, amigo mío, ¿ha leído lo mismo que yo he leído? ¿Qué conclusiones saca? Le diré las mías. A. No hay hombre alguno al que yo le dé crédito en semejante mandato. B. Jamás se me ocurriría hacerle caso porque no le atribuyo a ningún ser humano conocimiento sobrenatural como el que de aquí se trata. C. Como puedes deducir, el hecho mencionado se consumó tal cual lo hemos leído, y en consecuencia se me ocurren estas preguntas. Primera, ¿por qué sabía que en el mar había un pez que llevaba en su boca una moneda? Segunda, ¿por qué sabía el valor de la moneda? Tercera, ¿por qué sabía que el pez estaba en determinado sitio del mar? Cuarta, ¿por qué sabía que junto a este pez habían otros peces? Quinta, ¿por qué sabía la hora oportuna para lanzar el anzuelo al mar? Sexta, ¿por qué sabía que este pez, el que llevaba la moneda en su boca, sería el primero en morder el anzuelo sin expulsar la moneda? Séptima, ¿por qué Pedro, un experto pescador, obedeció sin mínima duda al mandato de Jesús? Octava, ¿quién era este hombre para Pedro? Novena, ¿quién es este hombre para mí? Décima, ¿quién es este hombre? ¿Conoce a alguien que se atribuya y demuestre semejante conocimiento sobrenatural? Resurrección de Lázaro. Juan 11, 1, 16. Ahora nos encontramos de lleno con la enfermedad y la muerte. En el Evangelio concordado, antes de llegar a este trágico suceso de la muerte de un amigo, del amigo Lázaro, conocimos el fallecimiento de un joven, el hijo de la viuda de Naín, y de una niña, la hija de Jairo.
acababan de expirar. El alma ya había salido de sus cuerpos. Se certificó su defunción, desenlace final de una enfermedad humanamente incurable. Asombrados, vimos con qué sencillez Jesucristo les devuelve la vida y hace que sus espíritus vuelvan del indefinido lugar donde estaban para animar de nuevo estos cuerpos que además quedaron sanos de su enfermedad. A Cristo le llega el mensaje de la gravísima de su amigo Lázaro, y sin embargo deja volver al mensajero sabiendo que ese mal de su amigo le haría morir en breve. ¿Por qué Cristo no actuó de inmediato como en otras ocasiones? Esta pregunta se responde a la vista de estas palabras. Oído esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Juan 11:4. El Señor sabía que su amigo iba a morir y a su vez nos hace saber que el último fin de esa terrible enfermedad no sería la muerte definitiva de este hombre, sino la gloria del Hijo de Dios, su gloria. Conocía con anticipación los hechos que se consumarían tal cual él a priori ya había dispuesto. Antes de que se inicie el drama, ya conoce su desarrollo y su final. ¿Quién es este hombre? Cristo buscaba la fe de sus discípulos y la de todos los judíos que fueron testigos de la resurrección de un cadáver podrido. Busca con vehemencia la fe de usted y la mía. Atónitos seguimos la lectura de este suceso y la verdad que, metidos dentro del relato, no se puede evitar el estremecimiento que producen las lágrimas de Marta, las lágrimas de María y las lágrimas de Jesús. Si Cristo ya lo sabía, ¿por qué llora? En este drama, la humanidad de Cristo y su divinidad son más patentes que en ningún otro pasaje de los Evangelios. La pormenorizada descripción que San Juan hace de estos hechos, realmente históricos, me sumergen en el tiempo que desando para ser un testigo más y sentir cómo mi médula espinal se eriza al oír el grito de Cristo: Lázaro, ven afuera. He clavado mis dilatadas pupilas en la entrada de la tumba. He olido el hedor de los muertos y visto el cuerpo de un cadáver, 4 días enterrado y envuelto en vendas, que se movía. He oído el grito de las hermanas de Lázaro, el grito de la gente. Me he estremecido y, apretando los dientes, no he podido evitar las lágrimas en mis ojos y una sensación que no sé explicar. Tengo como agrietada el alma y con un espíritu de adoración me siento en presencia de mi Dios, y este mi Dios es
un hombre como yo, que me ha removido, al que acabo de ver llorar, y sin embargo me he tirado a sus pies benditos para comérmelos a besos, y sin respeto humano escribo lo que creo y lo que amo. Escribo a mi Dios con la esperanza de que acepte mi adoración en amor. Señor mío y Dios mío. Y ahora, amiga mía, amigo mío, le vuelvo a preguntar, ¿conoce a alguien que haya resucitado a un muerto ya podrido?